En el siglo XVIII aparece una extraña enfermedad en las ovejas de Inglaterra. Las ovejas temblaban, se tiraban al piso, se lamían las patas y se rascaban violentamente contra las cercas. Los investigadores llamaron a esta nueva enfermedad Scrapie, del inglés temblador o tembladera, y era aparentemente contagiosa. La nueva enfermedad era incurable y fatal. Al microscopio, los cerebros de las ovejas se veían con pequeñas vacuolas que se asemejaban a una esponja. En otro lado del mundo, Nueva Guinea, una nueva enfermedad en humanos era similar a la detectada. Los pobladores locales la llamaron Kuru, que en lengua aborigen significa temblor con fiebre y frío. Pero cuando la enfermedad se expresaba, perdían el control de los músculos hasta la muerte. Lo interesante de esta enfermedad es el agente infeccioso, que no resultó ser un virus, una bacteria o un hongo, sino una nueva forma de patógeno molecular, el prión, una entidad tan pequeña y difícil de detectar que contrariaría a la comunidad científica por más de 200 años. La enfermedad causada por los priones había sido descrita inicialmente por Creutzfeldt y Jacob en 1920, aunque se desconocía qué es lo que la causaba. Las tres enfermedades se tratarían de tres formas de una misma familia de desórdenes neurológicos caracterizadas por encefalitis espongiforme o cerebro con histología de esponja. Como se sospechaba, su naturaleza era efectivamente infecciosa. Se pensaba que se trataba de un virus de acción lenta, es decir, un virus con un periodo de incubación extremadamente largo. Pero había una gran diferencia respecto a los otros virus. Cuando se inyectaban extractos de cerebros de ratones infectados con Scrapie a otros ratones sanos, la enfermedad se transmitía, como lo hacen los agentes infecciosos. Pero si el extracto se aplicaba formol, irradiación con UV o calor extremos, que son agentes físicos que normalmente inactivan los virus y bacterias, el agente infeccioso seguía vivo. Sea lo que sea, era muy fuerte y para la época muy controversial. Algunos científicos, como Alpert, Pattison y Griffith, especulaban que el agente podría tratarse de una proteína. Pero había un problema. Esto iba en contra del dogma central de la biología. A mitad del siglo se había encontrado que el ADN era la molécula que portaba la información genética. Se había dado por sentado el famoso dogma central de la biología. Este afirma que el ADN da lugar al ARN y el ARN a proteínas. Pero la irradiación daña irreversiblemente los ácidos nucleicos y no hay agente biológico, ni siquiera los virus, que puedan replicarse o infectar sin tener un ADN o un ARN viable. El fundamento de la biología que Watson y Crick habían expuesto de manera tan elegante unos años antes estaba siendo atacado. Alpert se dio cuenta que no podía inactivar el agente por mucha radiación UV que aplicase. Por lo tanto, la entidad se estaba replicando sin ácidos nucleicos. Sin embargo, Griffith fue un poco más allá y fue el primero en especular en las maneras en que una proteína también podrían ser agentes infecciosos. Pero fue Prusiner, en 1980, quien llevó la rebelión a otra etapa y además identificó a la proteína. La denominó prión, por la abreviación de partícula infecciosa proteica. Unos años después, Prusiner ganaría el premio Nobel por esto. Sin embargo, aunque Prusiner y otros ya habían deducido que era una proteína quien causaba estas enfermedades e inclusive la habían aislado, había mucho escepticismo en el ambiente que duró hasta inclusive pasado el año 2000. Primero, ¿cómo se puede estar tan seguro de que no es un virus extremadamente pequeño y resistente el que causa la enfermedad si se trata de un agente infeccioso? Pero fundamentalmente, ¿cómo puede propagarse una proteína sin información genética? ¿Y de dónde proviene? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Cuál es la fuente productora de esta agente? Ciertamente tendría que ser codificada por un gen, pero ¿cómo? En 1985, el Dr. Chesebro y Richard Rice encontraron el ARN mensajero de la proteína que causaba Scrapie, y lo llamaron convenientemente PRNP o proteína priónica. Este gen está ubicado en el cromosoma corto en el brazo corto del cromosoma 20. Pero grande fue su sorpresa cuando examinaron qué ratones y qué tejidos lo producían. Encontraron que el prión se expresaba en todos los cerebros, en sanos y enfermos.
El misterio de lo que sucede fue develado luego de una nueva oleada de investigaciones en las décadas de los 80 y 90. La clave estaba en el plegamiento de las proteínas. Uno de los pilares fundamentales en la función de las proteínas es que luego de ser sintetizadas como una cadena larga de aminoácidos, deben ser plegadas correctamente para realizar su función. Una secuencia de aminoácidos puede adoptar innumerables formas, pero solamente una forma posee la acción biológica correcta. Aquí vemos el prión en su forma normal dentro de las neuronas, y aquí lo vemos en su forma mal ensamblada. Lo que ocurre con los priones es que se necesitan algunas proteínas mal ensambladas para generar una reacción en cadena e interactúen con su forma normal en el huésped, y en un proceso poco entendido hacen que las formas bien ensambladas cambien su conformación a la forma patogénica, es decir, lo contagian por algún principio físico-químico. Las proteínas mal ensambladas se agregan unas a otras y forman estructuras fibrosas denominadas fibras amiloideas que se depositan extracelularmente. Las fibras se acumulan de esta manera y forman placas en el cerebro que da lugar a la degeneración neuronal. La incidencia de la enfermedad en humanos es muy baja, habiéndose diagnosticado unos pocos cientos de casos en todo el mundo. Pero ¿por qué es tan importante esta enfermedad priónica si hay tan pocos casos en la historia? Si bien la enfermedad puede ser congénita o esporádica, la forma más alarmante es aquella que es transmitida por comer alimentos de un animal infectado. Un mal control en la producción animal puede transformarse en un desastre de la salud pública, como fue el desastre de la vaca loca en los años 90, donde hubo que sacrificar nada más y nada menos que 1 millón de vacas desde 1994 hasta el año 2006. El problema se había iniciado por la alimentación del ganado con harina de carne y huesos, que hoy están prohibidas, y por una mala administración y malas decisiones, ya que al registrarse los primeros casos de vaca loca, al comienzo de los 90, las autoridades supusieron que era imposible que se transmita a humanos, dada la experiencia anterior que se tenía con Scrappy en ovejas. Inclusive, el secretario de Ambiente de Gran Bretaña apareció en la televisión mostrando a su hija comer carne de vacas para demostrar que la enfermedad de la vaca loca no era contagiosa. Sin embargo, los gatos comenzaron a desarrollar la enfermedad desde 1900 a 1994, y luego de 1994 la enfermedad pasó de las vacas al ser humano con síntomas similares a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Aunque las autoridades siguieron negando, 177 personas murieron de la enfermedad. Luego de 1996 tuvieron que tomar medidas extremas. Gracias a los controles en el ganado bovino que se impusieron, hoy en día la incidencia de la encefalitis espongiforme bovinas es cercana a cero, excepto los casos de aparición esporádica o natural en animales viejos y en muy baja frecuencia. Muchas gracias.